Bendiciones, bendiciones. Esto es Despertando con una palabra de vida con Gianni José. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Bendiciones de donde quiera que te estés conectando. Gracias por esos mensajes. Gracias por cada mensaje, comentario, pregunta, todo lo que nos dejan colgado en las plataformas de las redes sociales. Gracias por lo que el Todopoderoso, a Él sea la gloria y la honra, está haciendo en tu vida y en la mía. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Recordemos que iniciamos ayer una serie acerca de No entiendo la Biblia. Vamos a estar hablando, iniciamos ayer ese viaje, como decía, un viaje largo, un viaje de muchos temas que tenemos que desarrollar. Y en base a eso iniciamos la introducción en el día de ayer de esa serie. En el día de hoy vamos a estar iniciando con la inspiración de las escrituras. La inspiración de las escrituras. Sabemos que la escritura, lo que nosotros conocemos como Biblia, lo que se puede también conocer como escritura sagrada, palabra inspirada, palabra santa, Biblia escrita. En el caso de ahora de la tecnología, de lo moderno, de lo online, puede ser para ti una aplicación, Biblia en app o Biblia online. Entonces, todo eso que podemos tener, las diferentes traducciones que tenemos acceso, todo eso es lo que conocemos como la palabra escrita. Pero esa palabra no fue simplemente escrita, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a la palabra, vamos a estar leyendo 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso es la Reina Valera 1960. Cuando vamos a la NTV, la nueva traducción viviente, vemos que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No podemos tener una capacitación, ni podemos tener una preparación en el camino del evangelio si no conocemos la palabra. ¿Por qué? Porque esa capacitación, esa guianza, esa dirección, esa instrucción se encuentra en la palabra. Y como dice aquí, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cómo vamos a saber que estamos haciendo lo correcto, sí o no, si no conocemos la palabra? Algo que dice aquí, que nos enseña, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para saber lo que está mal en nuestra vida. Hay mucha corrección que tenemos por medio de la palabra, cuando esos versículos te hablan, cuando se impregnan en tu espíritu, porque son inspirados por el Espíritu Santo de Dios y tienen vida. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. No podemos permitir que nadie nos confunda en cuanto a nuestro evangelio, en cuanto a nuestra Biblia, en cuanto a la palabra escrita, que no tiene poder, que quien se le inventó, que eso es cosa de los evangélicos, cosa de los cristianos, cosa de religión. Son muchas las cosas que podemos escuchar en cuanto a ataques en contra de la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos permitir que ninguno de los argumentos que puedan tener en base a eso detengan la fe que nosotros debemos tener en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Otro versículo que nos confirma que es inspirada por el Espíritu Santo y que no fue invento, lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, 20, 21. Dice en la NTV: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Eso se llama inspiración de las escrituras. Cuando estos hombres, que se cree que fueron alrededor de 40, eso lo vamos a estar viendo más adelante, que en el Antiguo Testamento participaron alrededor de 30 hombres de Dios y en el Nuevo Testamento alrededor de 10, y en un total hacen la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, alrededor de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios que escribieron la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios los inspiró a ellos a escribir, los inspiró de manera sobrenatural, y debemos entender que la escritura es absolutamente veraz. ¿Qué significa que es veraz? Que siempre, no a veces, no,
siempre dice la verdad. Segundo es que es digna de confianza. Podemos confiar a ciega en la palabra porque la palabra tiene cumplimiento y es infalible, que no tiene falla ni tiene error. Vemos como en el transcurso de la historia, en el transcurso de los años, algo que hemos mencionado en estas plataformas digitales, en nuestras transmisiones, hemos mencionado en algunas ocasiones, es que han tratado de desmentir las escrituras, han tratado de desmentir la palabra de Dios, nuestra palabra santa, han tratado de desmentirla muchas veces mediante la ciencia, mediante experimentos, mediante muchas cosas que el hombre se ha inventado para tratar de ser impedimento a lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. Pero todos esos intentos han fallado, porque muchas veces incluso han negado cosas que están en la Biblia, civilizaciones, naciones completas, costumbres, tradiciones, religiones, y todo eso que dice la Biblia lo han negado muchas veces la existencia. Y cómo existen nuevos descubrimientos, nuevas excavaciones, nuevas cosas que surgen con la tecnología también, con el avance de la ciencia, porque la palabra lo dice que al final de los tiempos la ciencia sí aumentaría. Entonces, al surgir todo esto, han quedado desmentidas todas esas personas que se han levantado a querer desmentir la Biblia, a querer desmentir la palabra santa. Entonces, es infalible porque no tiene fallo, no tiene error. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, hablando en Mateo 5:18, dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando habla de que pasará de la ley, recordemos que cuando habla de la ley, habla de la palabra, porque habla de lo que nosotros ahora conocemos como Pentateuco, que en ese tiempo eran los 5 primeros libros de la Biblia, o el Antiguo Testamento, los profetas, la Torá, que se conocía como la Torá. Entonces, en ese tiempo se refería a la ley, lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley de Dios. Entonces, él se refiere a la ley y leyéndolo de nuevo dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, o sea, de la palabra, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que dice la palabra tiene cumplimiento, todo lo que dice las escrituras tiene cumplimiento. Vemos cómo al final de los tiempos que estamos viviendo, las últimas generaciones, estamos viendo el cumplimiento específico de la palabra de Dios. Lo vemos todo el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, y mientras el cielo y la tierra no pasen, hasta que todo esto se acabe, literalmente vemos que vamos a seguir viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Todopoderoso. Viene del verbo latino inspirare, la palabra inspirar, que significa respirar o soplo. ¿Qué te viene a la mente con eso? De que recordemos que en el Edén él sopló aliento de vida sobre el hombre. Recordemos que el nuevo nacimiento es el soplo del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo sopla a nosotros los dones también, sopla lo que es la sabiduría. Todo viene por el soplo de Dios. Entonces, en resumen, podemos decir que el soplar de Dios se refiere en las escrituras a una actitud directa y especial al dar vida y manifestar su poder divino en la naturaleza, en los hombres y en la historia. Esa es la inspiración de las escrituras. Así es que nadie te engañe, porque las escrituras están 100% inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí nuestra transmisión en el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar haciéndolo un poquito larguito porque son muchas cosas que explicar. Si es que bendiciones, y será hasta mañana cuando compartamos otra palabra de vida contigo. Bendiciones.